Jóvenes, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Vamos a continuar entonces aprendiendo acerca de las técnicas de examen físico. Ya hemos aprendido cómo realizar inspección, palpación y ahora pues llegamos a lo que es la tercera técnica, que es percusión. Con respecto a la percusión, podemos decir que es el método que consiste en golpear suavemente la superficie corporal con el fin de obtener sonidos o ruidos cuyas cualidades nos permitan reconocer el estado físico del órgano subyacente. Con respecto a la historia, es importante mencionar que quien realizó la introducción de lo que fue la percusión fue José Leopoldo Auenbrugger. Con respecto a José Leopoldo Auenbrugger, podemos decir que él obtuvo el título como médico cuando tenía 30 años de edad y algo que él quiso poner en práctica, en su práctica médica, fue que observaba cuando era niño que su papá le enseñó a golpear barriles que contenían vino o que contenían cerveza para determinar qué tan llenos o qué tan vacíos estos estaban. Entonces, cuando él percutía los barriles, él podía decir, bueno, esto está lleno o está lleno solo hasta cierta altura. Luego, cuando él era un médico, se le ocurrió que a la hora de percutir ciertas regiones de nuestro cuerpo, se podían producir ciertos sonidos o se escuchaban sonidos que él podía comprobar si eran sonidos normales de la región o si eran sonidos patológicos. Y de esta forma, él determina que existen sonidos normales y sonidos patológicos, los cuales pues corroboraba por medio de lo que eran las necropsias de sus pacientes. Luego, en 1761, entonces Auenbrugger da origen a lo que es la percusión directa. Luego dice que las teorías de lo que era José Leopoldo Auenbrugger fueron olvidadas. Quizás si ustedes vieron el video inicial, observamos que incluso las personas se burlaban de él, ¿verdad? Cuando él hablaba de la percusión, hacían chistes sobre lo que era el método. Entonces este se quedó olvidado, pero luego viene Jean-Nicolas Corvisart, que en el año de 1808 él inicia nuevamente a utilizar esta técnica y es como esta se empieza a consolidar ya como una técnica de examen físico. Luego Pierre Adolphe Piorry fue el creador en 1828 de lo que es la técnica indirecta de la percusión, que pues ya lo vamos a ver más adelante en qué consiste cada una de ellas. Entonces, cuando nosotros hablamos de la percusión, vamos a ver que tenemos dos grandes métodos mediante los cuales podemos practicarla. Uno de ellos es el método directo o inmediato, que es el que estamos observando acá y que era el que mencionábamos que fue descrito en primer lugar por Auenbrugger en 1761. Entonces, ¿qué es lo que hace el médico acá? Generalmente lo que se hace es un movimiento de muñeca más que todo, con levantamiento de la mano y luego golpeando con los dedos sobre las regiones que nosotros estamos explorando de una forma directa. Algo importante es de que el paciente no debe tener ropa puesta para que nosotros realicemos la percusión, sino que la piel debe estar desnuda. Y el otro método de la percusión, que es el método indirecto o mediato, en donde nosotros observamos que se va a golpear no directamente sobre la piel como lo veíamos acá, sino que se va a percutir sobre la otra mano, ¿verdad? Entonces, acá nosotros vamos a tener un dedo plesímetro, que es el que va a descansar sobre la piel del paciente, y un dedo percutor, que es el que se va a encargar de dar el golpe de la percusión como lo observamos acá. Entonces, en relación a lo que es el método indirecto o mediato, podemos decir que este se caracteriza porque nosotros vamos a utilizar uno o dos dedos de una mano golpeando sobre lo que es la segunda falange de los dedos, ya sea el dedo medio o el dedo índice de la mano contraria. También vamos a decir que el dedo que produce el golpe, este dedo se va a llamar percutor o plexor. Y el dedo que descansa sobre la superficie se va a llamar dedo plesímetro. Entonces acá vemos algunas características de cómo
no debemos percutir, que es lo que estamos observando en esta imagen. Primero, lo que no se recomienda es que nosotros tengamos uñas largas. Vean que lo aprendíamos ya cuando hablábamos de palpación y hoy nuevamente lo vamos a ver en la siguiente técnica, que es percusión, en donde volvemos a insistir que el médico no debe tener sus uñas largas, sino debe tener las uñas cortas. Luego el movimiento debe ser del brazo desgarbado. Golpea con el pulpejo del dedo, como estamos viendo acá, y el dedo plesímetro no está plano sobre la superficie que se está percutiendo, como ustedes lo están observando acá, ¿verdad? Entonces esos son cómo no debemos percutir. Ahora, ¿cómo sí se debe percutir? Con nuestras uñas cortas, como lo vemos acá, buena acción de la muñeca para hacer aquel movimiento que hablábamos de flexión y extensión para crear el golpe. Además, los golpes deben ser verticales, como lo vemos acá. Vean cómo está el dedo totalmente en vertical, no como lo veíamos acá, ¿verdad? Y luego la otra característica es que el dedo plesímetro está plano, o sea que está descansando sobre la superficie de la piel subyacente, no como estaba acá, vean que estaba elevado. Entonces eso no es así, ¿verdad? Sino que debe estar directamente sobre la superficie de la piel en donde estamos percutiendo. Entonces vemos que en relación a lo que es el método indirecto, encontramos algunas variantes dentro de las cuales podemos mencionar lo que es el método dígito-digital, que también lo pueden encontrar con el nombre de método de Ehrhart, o también se le puede llamar percusión palpatoria de Einstein. ¿Y en qué consiste este método? Pues para poder realizarlo, en primer lugar, se puede utilizar el dedo medio o índice, como lo estamos viendo acá en la imagen. Solo vamos a utilizar la cara palmar de la primera o de la segunda falange. Por ejemplo, en este caso estamos viendo que está sobre la piel del paciente tanto la primera como la segunda falange. Y el resto de los dedos deben estar separados o sin tocar la piel, como lo estamos viendo acá, ¿verdad? Entonces acá estamos utilizando lo que es el dedo medio, el resto de los dedos están levantados y separados de la piel. Y acá, si ustedes se logran dar cuenta en la imagen, únicamente lo que es primera y segunda falange tocan la piel del paciente y el resto está levantado. Entonces venimos y con nuestro dedo percutor vamos a golpear sobre lo que es la segunda falange. Este método, entonces dijimos que es el método dígito-digital. Es empleado universalmente, o sea, es el que más comúnmente ustedes van a ver que se utiliza porque es uno de los preferidos, porque origina un ruido más puro. Además de eso, es más cómodo de poder realizarlo y no necesita ningún instrumento adicional. Se puede practicar en cualquier región de nuestro cuerpo. Cuando se percute regiones como por ejemplo, si nosotros vamos a percutir el tórax, por razones anatómicas el dedo plesímetro se coloca paralelo a los espacios intercostales, o sea, al lado de los espacios intercostales o sobre ellos, pero no se puede colocar sobre lo que son las costillas. Entonces esto tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Tenemos que estar paralelos a los espacios intercostales o sobre ellos, pero no sobre lo que son las costillas. Y cuando nosotros estamos percutiendo abdomen, es indiferente que nosotros coloquemos el dedo plesímetro en cualquier dirección. Ahí no importa. Donde sí es importante es a nivel total. El siguiente método que encontramos es el método de Newman. El método de Newman consiste en aplicar solo el extremo de la tercera falange del dedo plesímetro y los restantes deben estar levantados y separados de la piel, como lo estamos viendo acá en la imagen. Con respecto a lo que son las falanges, la falange proximal es la primera falange, la medial es la segunda falange y la falange distal es la tercera falange. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar solo lo que es la tercera falange de nuestro dedo descansando sobre la piel y el resto de los dedos deben estar levantados y separados de la piel mientras se realiza lo que es la percusión. Luego tenemos lo que es la ortopercusión de Plesch.
Con respecto a la ortopercusión de Plech, consiste en flexionar en ángulo recto la primera falange sobre lo que es la piel, como lo estamos observando acá en la imagen, y percutir sobre la línea interarticular de lo que es la primera y la segunda falange, como lo vemos acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a flexionar en ángulo recto la primera falange, como lo observamos de esta forma, y vamos a percutir en la unión interarticular entre la primera y la segunda falange, o sea, a este nivel. Cuando nosotros utilizamos esta técnica, cuando queremos percutir zonas reducidas en la que es difícil colocar el dedo plano, como por ejemplo cuando vamos a percutir la región supraclavicular o la región axilar. El golpe de la percusión es importante que ustedes sepan que debe ser un movimiento rápido, suave, superficial, debe llevar un ritmo y debe tener siempre la misma fuerza y siempre se realiza con el mismo dedo. Otras características que tiene la percusión es tanto la velocidad como el ritmo que ésta lleva. Todas estas características se logran manteniendo el miembro percutor en relajamiento y dándole a la muñeca un movimiento de flexión y extensión. Era lo que mencionaba a un inicio, ¿verdad? Es muy importante que nosotros sepamos que no se debe mover la articulación del codo, sino es la articulación de la muñeca quien debe realizar movimientos de flexión y extensión para poder dar el golpe con los dedos. Luego tenemos lo que es el método directo o inmediato. Para poder realizar este método se utiliza solo una sola mano para percutir directamente sobre la región que vamos a explorar. Debemos usar los pulpejos de los dedos, especialmente el dedo índice, el medio y el anular. Es menos usado porque en regiones blandas el sonido que se produce es muy apagado y muy poco claro. Generalmente este método se utiliza para percutir clavículas y cuando vamos a iniciar lo que es la percusión en el tórax posterior para darnos cuenta si las bases pulmonares se encuentran ocupadas o están libres. Entonces, este es un ejemplo de cómo nosotros vamos a realizar la percusión directa. Hablábamos que vamos a percutir con el dedo índice, medio y anular directamente sobre la región a explorar. Recuerden que el movimiento que se va a dar es más que todo un movimiento de la muñeca en flexión y extensión para de esta forma dar el golpe con los 3 dedos. También tenemos otra variante de esta que es la percusión en resorte, en la cual el dedo medio o índice se encuentran flexionados y se disparan en contra de la pared abdominal, haciendo un movimiento que simula el movimiento de un resorte. Cuando nosotros vamos a utilizar este tipo de percusión, cuando nosotros queremos hacer diagnóstico de un derrame peritoneal libre dentro de lo que es la cavidad abdominal. También es importante que ustedes sepan que con respecto a lo que es la percusión, más que todo en la percusión torácica, es una percusión comparativa. ¿Qué es lo que nosotros vamos a comparar? El ruido que se obtiene con el ruido que normalmente se encuentra en esta región. Entonces, si yo estoy percutiendo, por ejemplo, tórax, el ruido que normalmente yo encuentro a ese nivel es un ruido de sonoridad. Pero si en determinado momento estoy escuchando un ruido de matidez y sobre todo si este está presente solo en un hemidiafragma, esto me ayuda a hacer el diagnóstico del proceso que el paciente pueda tener, a qué nivel está, ¿verdad? Entonces, a través de lo que es la percusión comparativa, nosotros comparamos el ruido que estamos obteniendo con el ruido que normalmente deberíamos encontrar en esa región. También vamos a realizar percusión topográfica y con respecto a lo que es la percusión topográfica, esta nos va a servir para delimitar el contorno de los órganos. No sé si ustedes se recuerdan la semana pasada que hablábamos de palpación, yo les mencionaba que en abdomen los procedimientos de palpación y percusión se hacen de forma simultánea, sobre todo cuando nosotros queremos delimitar el contorno de los órganos o queremos delimitar si existe o no un aumento de tamaño de los mismos. Por ejemplo, hablábamos de hepatomegalia, hablábamos de esplenomegalia, hablábamos también que podemos nosotros palpar y percutir los polos renales, colon ascendente. Entonces vamos a ir haciendo una combinación de ambos métodos, palpación y percusión, lo cual nos va a servir para delimitar
cuál es el tamaño de estos órganos y saber si se encuentran o no de un tamaño normal. En cuanto al orden que se debe seguir durante el examen por la percusión, es importante que ustedes sepan que cuando hablamos de tórax, primero la percusión será regional. Por ejemplo, en la percusión de tórax primero percutimos el hemitórax anterior y luego nos vamos a percutir el hemitórax posterior. También lleva un orden, ¿verdad? Y el orden de la percusión generalmente es de arriba hacia abajo para poder percutir las estructuras. ¿Y cuáles van a ser los fenómenos acústicos audibles con la percusión? Encontramos que los fenómenos acústicos básicos, se podría decir, que encontramos mediante la percusión son tres: el ruido de sonoridad, la matidez y el timpanismo. Y sus tres variantes, que son hipersonoridad, submatidez y ruido metálico. Todos y cada uno de ellos van a depender de la cantidad de aire y tensión que se halle con los tejidos percutidos. Con respecto a lo que es la sonoridad, podemos decir que este es el ruido normal que se escucha al percutir el tórax, más propiamente cuando percutimos lo que son los pulmones. Si nosotros lo queremos comparar, podemos decir que el ruido obtenido es similar al que se escucha cuando percutimos un tambor cubierto con un paño, y esto se va a deber al contenido de aire que tienen los pulmones en su interior. Otro sonido que nosotros podemos escuchar es el sonido mate. Con respecto al sonido mate, este se obtiene sobre órganos sin aire, como por ejemplo sobre grandes masas musculares. También podemos decir que la matidez es el ruido natural de las vísceras macizas, y al contrario de la sonoridad se debe a la completa ausencia de aire en los tejidos que nosotros estamos percutiendo. Sin embargo, en algunas condiciones anormales se puede hallar en el tórax cuando existe, por ejemplo, una consolidación neumónica o cuando hay colección líquida en el espacio pleural, por ejemplo, un derrame pleural. Y en condiciones normales, la percusión mate se obtiene cuando nosotros percutimos órganos sin aire, como por ejemplo el hígado, o percutimos grandes masas musculares como los músculos. El sonido mate es débil porque las vibraciones producidas son poco amplias. Algunos dicen que la matidez también se puede encontrar de varias formas y lo dividen en matidez en madera, matidez pétrea y matidez hídrica. Con respecto a la matidez en madera, refieren que esta se obtiene al percutir grandes masas musculares e hígado, y es un sonido como que estuviéramos percutiendo madera. La matidez pétrea, que se obtiene al percutir superficies óseas, y la matidez hídrica, que se obtiene en la percusión de derrames líquidos en el tórax. Luego tenemos lo que es el timpanismo o el ruido timpánico, que es aquel que se obtiene al percutir el abdomen, sobre toda la zona que corresponde a la cámara gástrica o la parte inicial del intestino grueso. ¿Cómo nosotros podemos poner un ejemplo de cómo es el ruido timpánico? Se puede decir que es similar a aquel ruido obtenido al golpear una pelota desinflada. Entonces, si yo digo, ¿cómo más o menos es el ruido timpánico? Es como que percutiéramos una pelota que tiene poco aire. Así es como se va a escuchar. Y generalmente se debe a una colección de aire que es normal en estas vísceras, ¿verdad? Entonces, al final podemos decir que la percusión nos va a ayudar a determinar si los tejidos subyacentes están llenos de aire, están llenos de líquido o si tienen algún consolidado. Existen otros dos fenómenos acústicos que no tienen relación con los anteriores y no dependen directamente del contenido aéreo. Estos son, por ejemplo, el ruido en olla de cascada, que este ruido lo podemos escuchar, por ejemplo, cuando alguien tiene hipertensión intracraneana, venimos y percutimos el cráneo directamente sobre el hueso. Lo vamos a hacer mediante la técnica directa y el sonido que se va a escuchar es un sonido semejante a que estuviéramos percutiendo una olla de barro quebrada. Así es como se va a oír el sonido. Y el otro sonido que escuchamos es el estremecimiento o frémito, que este lo podemos escuchar, por ejemplo, cuando una persona tiene un soplo cardíaco, ¿verdad? Entonces se escucha el soplo más una vibración o frémito. Entonces yo le diría lup, dup, lup, dup, ¿verdad? Entonces hay un frémito que se está percibiendo o una vibración.
Dentro de los errores frecuentes que nosotros podemos cometer a la hora de realizar la percusión, primero es no ejercer la suficiente presión con el dedo colocado sobre la superficie de la piel, sino que se encuentre levantado, ¿verdad? Como veíamos en la imagen anterior. Otros que no separan el dedo que hace las veces de martillo sobre los otros dedos, ¿verdad? Sino que lo dejan ahí encima todo el tiempo y no, hay que elevarlo y volverlo a dejar caer como que estuviéramos dejando caer un martillo o estuviéramos martillando. Otros efectúan el movimiento de percusión a partir del codo o el hombro en lugar de hacer un movimiento de muñeca. Golpean también con la yema de los dedos en vez que con la punta del dedo, que es realmente lo que va a hacer la función como de martillo. Y otro error que puede ser uno de los más grandes, ¿verdad? Es no tener nuestras uñas cortas, sino tenerlas largas. Ya yo les explicaba que todo médico que se dedica a la práctica médica tiene que tener sus uñas cortas y por eso toda mujer médico que ustedes van a ver que está desempeñando su práctica médica no va a tener las uñas largas. Bueno, excepto que vaya a una fiesta y se las ponga solo para la fiesta y de ahí ya no más, ¿verdad? Pero por lo general nosotras pues no tenemos las uñas largas. Otro tipo de percusión que podemos realizar es la puño percusión. ¿Y qué es lo que nosotros vamos a hacer a través de la puño percusión? Lo que vamos a hacer es percusión con el puño. Esta se puede usar para detectar la sensibilidad dolorosa en el hígado, en la vesícula biliar o en los riñones. ¿Qué es lo que se utiliza? Se utiliza la cara cubital del puño para golpear con firmeza el área explorada, como lo veíamos en la imagen que está en el documento, ¿verdad? Se golpea con la parte cubital del puño, la región lumbar, por ejemplo, si yo tuviera un paciente con antecedentes de disuria o dolor o ardor al orinar, también que tiene polaquiuria o un aumento de la frecuencia urinaria, tiene poliuria, está orinando en demasiada cantidad, vemos que tiene un dolor suprapúbico, entonces venimos y hacemos percusión con el puño. Si ustedes se recuerdan cuando veíamos anatomía topográfica, yo les decía, ¿verdad? Que era a nivel de la región lumbar, que es que se practica este tipo de percusión y lo que nosotros queremos determinar es si hay o no dolor a la hora de hacer esto. Algo importante es que no se debe hacer una percusión demasiado leve o suave, ¿verdad? Porque eso va a estimular una mínima sensibilidad dolorosa. Pero tampoco se recomienda que usted le dé un gran golpe al paciente en esa región, ¿verdad? Porque aunque la persona esté sana, le puede causar molestias, ¿verdad? Entonces tiene que ser un golpe con una presión moderada sobre la región a fin de delimitar que si hay dolor, porque eso nos puede indicar que puede haber una lesión en el hígado, en la vesícula biliar o en los riñones. Otra cosa importante cuando nosotros hacemos percusión, es importante que nosotros sepamos que vamos a hacer comparación de dos zonas, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar la misma técnica, la percusión, se percute o golpea 2 veces en cada localización y se escucha las diferentes notas. Algo muy importante es que nosotros aprendamos primero a diferenciar las distintas notas que podemos escuchar, ¿verdad? Recuérdense que básicamente a nivel pulmonar vamos a escuchar la sonoridad. Y la sonoridad es igual a escuchar el ruido que se produce al percutir un tambor que está cubierto con un paño, con un pañuelo, con una manta. Ese es el sonido que vamos a escuchar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a percutir un lado del tórax y luego el otro, ambos al mismo nivel. Entonces, por ejemplo, acá estamos percutiendo ambos lados o del tórax o ambos hemidiafragmas, el hemidiafragma derecho e izquierdo, y ambos a la misma altura, como que fuera una escalera, ¿verdad? Entonces, percuto 2 veces acá, escucho el sonido producido, me vengo al otro hemitórax, percuto en esta otra región, luego me vengo al punto 2, que está ligeramente abajo, me paso al otro hemitórax, luego desciendo al otro hemitórax, vengo a esta otra región, al otro. Algo importante es de que ya que llego aquí a esta parte, entonces me voy a venir a percutir las regiones más laterales como lo estamos observando acá a este nivel. Algo importante cuando hacemos esta percusión es que debemos omitir la zona sobre la escápula, pues ahí el grosor del músculo y el hueso altera las notas de la percusión sobre los pulmones.
Otra cosa importante es que debemos identificar y localizar la ubicación y cualidad de cualquier nota de percusión anómala que nosotros podamos detectar mediante esta. También debemos identificar el descenso del diafragma o su elevación. Primero debemos definir el nivel de matidez diafragmática durante la respiración tranquila, o sea, que mi paciente esté respirando de forma tranquila mientras yo estoy percutiendo, sosteniendo el dedo plexímetro por arriba y paralelo a nivel esperado de matidez. Debemos percutir en pasos progresivos descendentes hasta que la matidez sustituya claramente a la resonancia. Debemos confirmar este nivel de cambio de percusión descendente de zonas adyacentes, tanto por fuera como por dentro, como lo estamos viendo acá en la imagen, ¿verdad? Entonces vamos a ver que esta área por arriba del diafragma va a ser un área que nosotros vamos a escuchar con un ruido resonante y por debajo del diafragma ya empezamos a escuchar matidez, ¿verdad? Observe que con esta técnica está identificando el límite entre el tejido pulmonar resonante y las estructuras de mayor matidez debajo del diafragma. Es importante que nosotros no percutamos el área diafragmática, ya que uno puede inferir su probable localización por el nivel de matidez que podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer a este. Muy bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Esto ha sido la clase de esta semana. Recuérdense que tenemos un video de apoyo a la docencia que está también dentro del aula, donde ustedes pueden observar cómo se practica la técnica. Además de eso, podemos observar cómo se escuchan cada uno de los distintos sonidos audibles mediante la percusión, tanto patológicos como no patológicos, y también podemos observar cómo se aplica la técnica de la percusión en las distintas regiones, ¿verdad? Cómo se aplica en la región torácica, en la abdominal, en la cardíaca, etcétera. Entonces, que pasen un feliz día, cuídense, hasta luego.